Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Mirá, venir a este lugar no es fácil. No es fácil venir, hay que levantarse, hay que proponer venir hasta acá. Es todo un tema, Todo cuesta. Ahora, no vamos a hacer semejante sacrificio por nada. Quiero decirte de parte de Dios que Dios quiere bendecirte. Y estoy totalmente seguro que Dios hoy quiere manifestarse en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios se quiere manifestar en este lugar? Así que preparemos nuestros corazones. Y yo estoy saboreando esta palabra porque hace unas semanas que esto está dando vuelta en mi corazón. El domingo iba a predicar esto, tuvimos visita de lujo. Dios ha querido que esta palabra sea para hoy. Dios nos va a hablar seguramente. Pero Dios quiere que hoy puedas retomar nuevas fuerzas y que sigas adelante en lo que Dios te marcó, te dijo, te profetizó y te creó. Ahora sí, la palabra que quiero compartirte es una palabra que es la palabra levántate, ¿sí? Y mientras pensemos en esta palabra, justamente hay un libro, yo de vez en cuando me doy una vueltita por las librerías cristianas, para estar un poquito empapado de cosas. Bueno, este libro, en una de mis incursiones a la librería, vino a mis manos, se llama Axiomas, y de un pastor que se llama Bill Hybels, que tiene una iglesia muy grande en crecimiento. Entonces, como él va tan adelante de uno tiene tanto para ir aprendiendo. Y es curioso que en el primer capítulo desarrolla un poquito lo que quiero decirles, el valor de una palabra. Y él dice que justamente a veces nosotros nos equivocamos porque menospreciamos el valor de una palabra. Y él dijo, si hubiese sabido antes el valor de una palabra, hubiese potenciado mi vida. No hubiese tomado con menosprecio la elección de las palabras. Hubiese puesto mis ojos en ese blanco y siempre y cuando pueda transmitir una idea en términos generales que todos pueden entender, hubiese dicho, eso está bien hecho. Y él dice, entre algunas cosas, cuando pones las palabras apropiadas a una visión de vida, a un principio, este se convierte en axiomático. Las palabras manejan nuestras vidas y ella comienza a vivir. Bueno, un montón de cosas que habla este autor, interesantísimo, pero fue un disparador para pensar cómo nos afectan las palabras. Nos afectan todo, pero en particular el poder que tiene una palabra. Una palabra puede levantarte o una palabra puede aplastarte. Por ejemplo, cuando vas al médico, el médico hace un diagnóstico. Saben que hay muchos que no quieren ir al médico por lo que me va a decir. Pero lo que te va a decir ya está. El tema es cómo me afecta la palabra, que me lo digan. A veces uno intuye situaciones donde hay una decisión tomada, pero no quiere escuchar la palabra, porque a pesar de la palabra me impacta, ¿o no es así? A veces cuando algún hijo viene con algún problema, el padre dice, ni me cuentes. Ya se está imaginando lo peor. Y es increíble cómo pegan en nosotros las palabras. Puede provocar reacciones, ira, puede provocar buenos sentimientos. Así como dice el proverbio que la blanda respuesta aquieta la ira. Una palabra, no solamente para nosotros debería ser importante, para Dios es sumamente importante una palabra. De hecho, Colosenses, primer capítulo, dice que por Él y por su palabra fueron creadas todas las cosas. ¿Por cuánto? Por una palabra. Recuerdo que hace años compuse una canción, se llama Basta tan solo una palabra. Cuando Dios habló una palabra, generó un montón de cosas. Y mi anhelo es que hoy Dios suelte una palabra, tan solo una palabra sobre tu vida, pero quiero entusiasmarte para decirte que si entendés y recibís esa palabra, algo que hasta ahora no has visto ni estás soñando, Dios empieza a manifestar en tu vida. La cosa puede estar arruinada, pero cuando Dios suelta una palabra es creativa, regenerativa, restauradora y Dios te vuelve al propósito que soñó para tu vida. Tan solo escuchar una palabra, ¿estás dispuesto?
Y yo creo por la alabanza y los acontecimientos que nos van sucediendo, la palabra para este día, para tu vida, para mi vida, es la palabra levántate. Y levántate o levantate es una palabra que constantemente está en la Biblia. Hay un secreto en esa palabra. Hay un poder. Hay una intención de Dios tan solo en esa palabra. Y es tan amplia que simplemente te invito a que podamos ver 3, 4 como mucho implicaciones de esta palabra para nuestra vida. Cuando Dios dice levántate, implica volver a una misión. Diga conmigo, volver a una misión. Abrí tu Biblia ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 19, y esta palabra no es para gente arruinada, es para gente próspera, para gente inteligente, para gente que ama a Dios. Y la historia de este Elías, de alguna manera, ejemplifica la vida de muchos de nosotros, que a veces tenemos unas capacidades intelectuales, profesionales, unas capacidades en la vida tremendas para negocios, para emprendimiento, pero a veces no tenemos la sabiduría sencilla para resolver cosas de nuestra vida. ¿No le pasó alguna vez? Uno dice, con tantos máster, con tanta preparación, este hombre la tiene clara y vos ves su vida particular y está arruinada. Esta palabra es para gente poderosa en la vida. Este Elías, te hago un poquito el contexto, venía de ver caer literalmente fuego del cielo sobre un holocausto lleno de agua. Grande, ¿no? No contento con esto, predice una lluvia en medio de una sequía. Dios le da una palabra, una manifestación de Dios tremenda. Y Dios le dice a través de él que hagan cosas 7 veces. Hasta la 6ª no pasó nada, pero en la 7ª vino un aguacero y el gran protagonista del fuego del cielo, medio como está pasando ahora desde Chile, ¿no? Nos caen cosas de arriba, pero ahí le cayó fuego. Después cayó agua. Y vos decís, después de esto, el tipo se tomó las mejores vacaciones de su vida, dijo, me las merezco, la gente lo tenía ahí arriba, alababa a Dios. Error. Mirá lo que viene diciendo el contexto. Que una vez que él hizo todo eso y que la mujer que estaba detrás de lo que él tuvo que hacer como manifestación de Dios, el fuego, esa mujer llamada Jezabel que había puesto sus sacerdotes y que no dieron resultado, ahora, viendo que estaba en contra, ella envió a Elías un mensajero. Un mensajero es tremendo. ¿Sabés qué lleva el mensajero? Una palabra, diga una palabra. Y ella le da la palabra diciendo, así me hagan los dioses, si mañana a esta hora yo no he visto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y Elías se fue para salvar su vida. Y él se fue por un desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse y dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose bajo el enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y el 7 dice que por segunda vez el ángel lo tocó y le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Levántate de parte de Dios significa levántate porque tenés que continuar con tu vida, con el éxito de tu vida, con tu ministerio, con tu familia, con tu matrimonio. Es volver a una misión. ¿Y por qué volver a una misión? Porque uno, a través de una palabra, de un mensajero, normalmente el mensajero afecta nuestra persona. Y esto da por resultado una actitud. Elías, en primer lugar, vivenció la intimidación que tiene que ver con personas. Uno en la pastoral normalmente vive conversando con personas y te das cuenta que la gente vive intimidada. Y sobre todo las cosas por personas. Pleitos familiares, pleitos que tienen que ver con dinero, que son a veces los peores, pleitos emocionales, pleitos familiares.
Todas esas historias que están alrededor, gente que está en medio de situaciones de divorcio, las personas terminan intimidadas y algunos son intimidadores que provocan miedo, temor y distintas reacciones y sentimientos en las personas. Y la intimidación cuando viene extorsiona, manipula, atemorizan. Pero podríamos decir que la intimidación trae autocompasión. El sentimiento que tuvo Elías, él sintió pena por sí mismo. Él estaba ahí con un lenguaje totalmente negativo. Me quiero morir, no aguanto más. Esto es fracaso. ¿Producto de qué? De una palabra que le envió el mensajero. Y Elías no había sido llamado por Dios para hacer un fracaso. De hecho, toda su vida fue un éxito, vio la gloria de Dios en su vida, pero ahora está intimidado. Ahora está en la autocompasión, deseó la muerte. Y Dios había dicho que él tenía grandes cosas para él. De hecho, que conocemos el final de su historia, fue gloriosa. Un hombre fuera de serie. La segunda cosa que vemos en él, el síndrome de alguna vez en el pasado. Las glorias del pasado, los trofeos del pasado son parte de esas personas que hoy están intimidadas y están lejos del propósito de Dios. Viven hablando de sus glorias pasadas, de cómo descendió el fuego, cómo descendió la lluvia, los milagros que ellos pudieron realizar. Viven hablando de los años felices del matrimonio, los años felices de la promoción ministerial. Viven hablando de cosas que le han sustentado porque fueron los mejores tiempos de su vida. La tercera cosa es lo que yo llamo el síndrome de la cueva. Son las personas que se tienden a aislar, toman distancia de las personas. Se alejan del consejo. Es más, creo que personas hasta pueden tener sentimientos de vergüenza, porque antes se lo vio radiante, llenos de dinero, de felicidad, de paz familiar, de integración, pero hoy son personas que viven solas. Y oh curiosidad, que son pocos los que se animan a salir de ese estado de cueva para poder ver la vida más objetivamente. Ven la vida como ellos están viendo la realidad. No es la realidad de Dios, no es la realidad de un buen amigo, un buen consejero, pero así es como ellos están leyendo sus eventos en la vida. Y en la cueva generan su mundo. Permítame decirle que hay gente que cuando uno le habla de comunión, que cuando uno le habla como el pastor Francis dijo, hemos hablado con Gustavo y los que estamos bien metidos en este tema de los grupos de vida, hay gente que parece que invitarle a un grupo de vida es maldecirlos, es estropearle la vida, es ponerlos en exposición, es como que vaya a saber, o simplemente están en el síndrome de no quiero que se enteren. Con mi imagen de persona realizada, vamos tirando, quiero, y mucha gente manejan una imagen, pero hay un síndrome de cueva, porque en su intimidad, en lo más profundo de su vida, hay un fracaso, hay algo que esconder, síndrome de cueva. Le pasó a Elías. La otra cosa es culpables, ¿no? Siempre pareciera que mi realidad, mis sentimientos tienen alguien culpable en mi vida, ¿no? Mi desgracia tiene que ver, pero fíjense qué tremendo que todo esto fue generado, ¿por qué? Por un mensajero, por una palabra. Y ¿sabes qué? La intimidación, lo más profundo que trae sobre la vida de las personas es temor. La gente intimidada tiene temor y como dice la palabra, que el temor pondrá lazo, pone atadura. Y la gente con temor no hace lo que de parte de Dios tiene que hacer en la vida. Tiene temor, está intimidada, está cobardada, no toma decisiones sabias, no se hace dueño de sus propias decisiones. El temor te ata y te paraliza. Es lo que le pasó a Elías. Por eso, cuando Dios te dice levántate, te está diciendo salí de este estado porque el temor te está haciendo pobre en cuanto al llamado y al propósito de Dios. Pero el temor lo trae la intimidación. Hoy vivimos una comunidad intimidada, perdemos la esperanza. Que los muchachos andan en la droga, que la corrupción pareciera que es imposible combatirla.
Hemos sido llamados esta semana a trabajar, a seguir trabajando en el foro de seguridad de la ciudad. Y realmente cuando se empiezan las reuniones hay un mensaje de desesperanza. Es complicado. Y de alguna manera todo esto hace que nosotros nos alejemos de la fe y de creer que por encima de las palabras, las personas, los mensajes, Dios seguirá cumpliendo su voluntad al fin y al cabo en nuestras vidas. Pero estamos intimidados. Y hay algunos consejos para salir de este estado. Número 1, como tiene que ver con palabras, personas, sería bueno trabajar restituyendo una relación, trabajar en pos de la reconciliación. Es el mensaje de Dios a través de Pablo. Dice que Dios nos llamó a una constante reconciliación. Si tuviésemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia, pero tenemos que ir a la comunión, restituir. Muchas veces hay que trabajar en nuestras relaciones matrimoniales, tenemos que salir de la intimidación. Si hay algo que Dios le dio como derecho y acto de dignidad a esa mujer que fue acusada de pecado en una situación relacional, fue que Dios le devolvió la capacidad de hablar. Delante de los que le acusaban a esta mujer intimidada, hubo silencio, hubo lágrimas, hubo dolor. Pero cuando esta mujer recibió el amor de Dios, ella lo miró a Jesús y recién ahí pudo hablar. Hay que empezar a hablar. Abrir nuestro corazón, a sanarnos mutuamente, dejar nuestras raíces de amarguras que nos impiden alcanzar la gracia de Dios. Mirá lo que dice Romanos 12:18, buscarlo en otro momento, pero dice, siempre y cuando dependa de ti, estad en paz con todo. Y debemos trabajar ¿en qué? Primero en nosotros. Siempre y cuando dependa de quién, diga de mí. Ahora, no con todos por ahí te podés llevar bien. Hay gente que no le interesa por ahí llevarse bien con vos. Pero delante de Dios debemos ir al máximo, decir, por lo menos de parte mía, aun cuando nos equivocamos y eso, poder trabajar en esto. ¿Para qué? Para salir de nuestras intimidaciones y que juntos podamos bendecirnos, volver a la senda y que podamos volver al plan original de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos estarán recibiendo esta palabra hoy? Tenés que salir de la intimidación. Ahora, ¿qué pasa cuando vos querés y el otro no quiere? ¿Será que también debemos aprender a cuidarnos? Seguramente que sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esta muchacha que llegó tiempo atrás al consultorio pastoral, un amor profundo con el muchacho. ¿Qué no hizo ella para ganar el favor? Conviven juntos, pero llega el momento que a la hora de sus manifestaciones, hablando del muchacho, pasa por encima la valía, la autoestima, el respeto, y la pregunta fue, ¿qué haces en esta relación? Es que yo lo amo, pero ¿será que hay un límite que tiene que ver con qué? Con cuidar lo que Dios puso en tu vida. Y hoy vivimos una sociedad donde ustedes saben que andan todos al límite, alterados. Me dijo mi amigo, el que anda en taxi todos los días, mirá Silvano, si vas en la calle, alguien hace una maniobra, algo ilegal, vos no reacciones nunca porque no sabés con qué tipo te podés meter. Escuché historias como, por ejemplo, que alguien que se las quiso cobrar en el tránsito se adelanta, cruza el auto, desempuña y fue a las manos. Pero eso no sería nada. Ahora, el que para adelante, cuidado, puede tener un arma. Siempre y cuando dependa de ti. Pero también hay que aprender a poner límites. Uno de los pastores que nos fue monitoreando, aún en nuestro matrimonio, el pastor Osvaldo Motesi, con quien teníamos linda amistad siempre, y nosotros recién empezando en el tema matrimonial, él dijo, mirá, nosotros tenemos un secreto matrimonial que se llama la lectura de la línea del respeto. Y él dijo, por más que estemos casados,
Y por más que delante de Dios seamos uno, nosotros respetamos la individualidad. Y cada uno debe dejar saber, y el otro leer, tener la capacidad de leer, que hay una línea en medio de una ebullición emocional, de un conflicto, de una situación que a veces son difíciles de sobrellevar. Y él dijo, si esa relación traspasa la línea del límite, es muy difícil que haya una plena restauración. Porque el Señor nos hizo personas. Y dijo Dios cuando nos vio originales, es bueno en gran manera. Conflictos tenemos todos, pero hay una valía, un valor que Dios puso en nuestra vida, que nos ha dignificado. ¿Qué te quiero decir con esto? Estemos abiertos a estar en paz con todos, pero cuida lo que Dios dice que cuides, tu persona, tu valor. No sos trapo de piso de nadie. Mensajes de opresión y de intimidación no vienen de parte de Dios. Poner límites, porque no se trata de las veces que caes al suelo, sino las veces que vos te vas a levantar. Y Dios dice, por más que hoy estás ahí, te envío la palabra para que te levantes, porque levantate significa volver a la misión por el cual Dios te ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 138 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Imprimilo, recortalo sin tex o plasticola y ponelo en algún lugar bien visible de tu casa. El Señor cumplirá su propósito en mí. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién va a cambiar tu propósito? ¿Lo puede cambiar un matrimonio? ¿Lo puede cambiar una circunstancia, una enfermedad? Para Dios no cambia el propósito. Para Dios no cambia el propósito. Dios sigue pensando en que las cosas que Él planeó para tu vida se van a hacer. Su alma deseó e hizo, pues Él acabará lo que ha determinado en mí. ¿Quién? Dios acabará lo que ha determinado en mí. ¿Sabes qué hizo Dios? Le mandó un angelito, otro mensajero. ¿Cómo se contrarresta un mensajero negativo? Con un mensajero positivo. Le dio una, estaba tan deprimido como a veces, ¿viste? Vos le habrás a un hermano caído, taca, 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 vos le das. Romanos 8, que es dinamita puro. Salmo 27, Salmo 34, Salmo 91, ¿ves si iba a explotar? El ángel le habla y le dice, hey, vengo a darte un mensaje del cielo a vos, cabezón, que estás ahí frustrado en la vida. Es que lo que me manda a decir una mujer. Pero Dios le manda una segunda. Por eso, si vos querés vivir una vida distinta, llenate de la palabra de Dios. No faltes a una reunión, no podés vivir fuera del contexto de alimentarte con la palabra de Dios. Y le dijo, come, bebe, levántate, porque el largo camino te espera. Hoy Dios quiere darte palabra y devolverte a la vida con ansias, con esperanza, con fortaleza, para que Dios siga cumpliendo su voluntad en vos. Amén. ¿Cuántos aplauden esa palabra? Segundo lugar, la palabra levántate implica recuperar autoridad. Ahora no es sobre personas en sí, sino sobre una circunstancia. Abrí tu Biblia acá en Hechos capítulo 12, y así como te hablé de Elías, que era un ganador, Pedro también era un ganador. Es más, Jesús, mirá que era cabezón Pedro, pero en un momento le dice, vení Pedro. Siempre hablaba mal Pedro, pero ahora dijo, tú eres el Cristo, lo reconoció. Cualquiera de nosotros podemos ser ignorantes, podemos ser mediocres por ahí en muchas cosas de la vida, pero cuando nosotros reconocemos a Dios, a Cristo en nuestra vida, Dios nos ve distinto, nos establece distinto. Dice ahora tu nombre se va a llamar Piedra. Un hombre caminó con Jesús, vio la gloria de Dios. Pero Piedra, y esto me hace acordar una vuelta que fue al médico. ¿Viste cuando a alguien le dicen, estás hecho un roble? Cuando me preguntan por mi papá, yo normalmente le digo,
el viejo está hecho un roble. Y ellos me dicen, sí, derechito, está impecable. Bueno, años atrás fui al médico por nada, consultita nomás. El médico me hizo un certificado, me dice, vamos a hacer unos análisis como de rutina, ya después de los 40 viene bien, un chequeíto. Y Andrea me dice, ¿y qué te dijo? Que estoy hecho un roble. A la semana estaba internado. Otro día le cuento la historia. Cambió mi vida por el resto de mi vida. Jesús le dice a Pedro, sos piedra, sos un fundamento, sos una persona de edificación. Una palabra de sabiduría viene de tu vida reconociendo al Cristo. Pero ahora por hacer la voluntad de Dios, está envuelto en circunstancias tan desagradables para su vida. Lo pusieron en la cárcel. Mira, estoy en Hechos capítulo 12 y leemos algunas cositas. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esa misma noche, Herodes le estaba por sacar a Pedro y él estaba durmiendo entre dos soldados, sujetos a dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero se presentó otro mensajero, el ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel le dijo, cíñete, atás tus sandalias. Y lo hizo así, envuélvete en tu manto y sígueme. Acá viene una palabra a contrarrestar una situación. Por eso lo que necesitamos en nuestras peores desgracias es una palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy la palabra es levántate. Esto tiene que ver cuando hay circunstancias inesperadas, sobre todo cuando nosotros somos fieles y estamos haciendo las cosas bien en la vida. Como dijo el pastor Francis, venimos escuchando todos estos últimos domingos. Si vos no actúas en obediencia, en orden a la palabra, no te va a ir bien. Te va a traer consecuencias. Y el profeta trajo ese sentimiento. Oh, si hubiese escuchado mi palabra, mi paso hubiese sido como un mar en tu corazón. Y hay gente que está atormentada, perturbada, por no estar caminando en la sabiduría de la palabra de Dios. Pero cuando vos estás haciendo las cosas bien, y hay una circunstancia en tu vida que va para atrás, vos te estás a hacer preguntas. Pero sobre todas las cosas tenés el riesgo que vos estés en una cárcel con tu motivación, una cárcel con tu potencial, una cárcel con los sueños que vos tenés en Dios en tu vida. Características de esta situación, se mueren los sueños. En vez de estar despierto a lo que Dios estaba haciendo, el agobio de que mañana lo van a matar a Pedro hizo que el sueño caiga sobre él. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Gente llamada a vivir en plenitud con Dios. Tiene dos soldaditos, tiene cadenas que están asegurándose que la persona esté atada. Una persona sin horizonte en Dios, una persona que está durmiendo. Y estos soldados puede ser situaciones familiares, miedos financieros, agendas que no están bien arregladas, no está compensada la prioridad en tu vida. Y el soldadito dice, quédese ahí. Se mueren los sueños, vivimos, respiramos, pedimos milagros de Dios, vivimos de la misericordia de Dios, pero no en el propósito de Dios. Puertas cerradas. Las puertas cerradas son puertas de frustración. Se nos cierran las puertas y nosotros caemos en una situación de desvelo, una situación de desgano, una situación de falta de motivación. La puerta abierta siempre va a tener una oposición. El pastor Federico Núñez en enero nos habló acerca de puertas de oportunidad. El Señor nos recordó domingo pasado, he aquí yo tengo una puerta abierta que nadie puede cerrar.
Pero muchas veces el enemigo quiere robarnos la oportunidad y hay oposición y hay puertas cerradas en nuestras vidas. Fíjate que Pablo decía a sus hermanos de Corinto, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y les dice, oren por mí, porque hay muchos que son nuestros adversarios. Cada vez que vos te quieras proyectar y hacer decisiones en Dios, hay circunstancias que son oposición espiritual para tu vida y vos no podés acceder a esta nueva instancia que el Señor viene para tu vida. No sé si me estoy haciendo entender. Dios pone una oportunidad, pero se levanta la oposición y te puede encontrar desganado en el propósito de Dios. Pero qué importante es el principio y la actitud de estar permanentemente orando. Mientras Pedro estaba en esa situación, había unos hermanitos fieles que siempre estaban, y más ahora, orando por la situación de Pedro. Dice la palabra de Dios que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, porque la oración manifiesta a Dios en medio de nuestras cadenas, en medio de nuestras oposiciones. No podemos pensar que podemos ir a lo nuevo de Dios en nuestra fuerza, en nuestra humanidad. El hecho de orar lo atrae a Dios y le está diciendo, Dios, yo no puedo, pero sí vos podés, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay varias historias entre nosotros. Hay unas que yo creo están pendientes, que son una prueba de fe. Pero algunas que ya son puertas que se abrieron. Haciendo zapping ayer por la tele, caímos Canal 7 Tandil. Realmente estoy asustado en cuanto al pastoreo de esta ciudad. Es una cosa, crece, universidad crece, las empresas crecen, cada vez más gente, no para de venir la gente. Pero ahí estaba, sorteamos casas. Hay historias que yo sé que están latentes ahí. Pero ¿quién menos se pensó que tenía en la casa desde ayer? Ya en 2 meses le dan la llave para entrar. ¿Qué hicieron? Dejaron todo en las manos del Señor. ¿Cuántos años tienen en la iglesia? No llegan ni al año. Meses podemos decir. Pero tuvieron fe y obra. Porque dice, antigüedad laboral, 1 año. No tenía 1 año de antigüedad laboral. Pero vamos igual. Eso es fe, pero seguir creyendo. Sueldo mensual. Habrán, me imagino, puesto hasta las ofrenditas de las suegras que llegan a veces para ayudar. No le daba, pongamos igual. Y ayer lo llaman por su nombre, Señor, señora, su casa, para la gloria de Dios. La peor oscuridad de nuestra vida, cuando la gente ora, adora a Dios, en la cárcel resplandece la luz. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Que vos tenés que levantarte. Vos tenés que levantarte. Levántate, le dijo el ángel. Cíñete. ¿Qué es cíñete? Toma el manto. ¿Qué es el manto? El manto de la autoridad de Dios. Y levántate pronto, porque cuando nos levantamos, Dios trae libertad a nuestras vidas y puertas que se cierran, Dios comienza a abrirlas. Cuando nosotros nos levantamos y quizás estamos adormecidos, destruidos, todos los idos que quieran ustedes meterle las palabras, pero cuando nos levantamos, Dios comienza a obrar. Hasta que yo no me levante, no es que Dios se levante, Dios me dice que yo me levante. Cuando yo me levanto, las puertas, las cosas comienzan a suceder. Frase de la semana, cuando activamos una visión de Dios, Dios apareja la provisión. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse? ¿Está complicado? Tomá la autoridad de Dios. Sé la persona que Dios dice que vos sos. Y la última implicación, antes de cerrar este mensaje, levántate implica probablemente una orden de actitud que tiene que ver con 2 cosas. La número 1, recuperar el sentido de felicidad y realización. Cuando Dios dice que te levantes, te dice tenés que cambiar la cara, tenés que cambiar la actitud de vida. La palabra de Dios dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Muy lindo suena. Pero yo te la quiero hacer práctica cómo funciona esta palabra. La gloria y la luz viene para aquellos que deciden levantarse. ¿Escuchaste? Son para los que se levantan.
son para los que creen, son para aquellos que se disponen en medio de tomar una actitud distinta. Levántate. Y estas palabras para muchos de nosotros en el día de hoy, Dios dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos quieren que Cristo ilumine su vida? Seguramente Dios lo quiere hacer, pero vos te tenés que levantar. Si usted supiera, el otro día me entero la historia y un dato muy interesante de la compañía Honda. Cuando uno anda en un auto de estos japoneses se da cuenta por qué la automotriz japonesa es de punta, pero eso no nació en plenitud. ¿Saben qué año comenzó la compañía Honda? En el 1946. ¿Qué había pasado el año anterior? El fin de la Segunda Guerra Mundial. En particular a Japón, ¿qué le pasó? Le explotó todo. Un país en ruina, enfermedad, totalmente devastado. Pero los japoneses dijeron, nosotros nos vamos a levantar. Y se levantaron. Y lo que no existe, lo hacen. Y lo que hacen, lo hacen bien. Dios dice, cambia la cara, tenés que levantarte y la luz del Señor va a venir a iluminar. Pero la segunda implicación probablemente tiene que ver cuando hemos caído, levantarnos de una caída. El hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre, y se reconcilió con su Dios. Jesús le dijo al paralítico que habían traído los muchachos en la casa, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, hacete cargo de vos ahora y andate a tu casa. Qué palabra, ¿no? Levántate. Nelson Mandela fue un hombre que estuvo en cautiverio casi 30 años. Él refirió una frase que ahora es célebre y él dijo, la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. 7 veces, favorito mío, cae el justo. Nos equivocamos, seguro. Caemos, seguro. Pero es la capacidad que tenemos de levantarnos, de reconocernos, de reconocer a Dios y creer que Dios, en medio de mi contexto, quiere hacer y seguir haciendo cosas grandes. Otro no tan famoso para mí, pero frase interesante, dijo, el que tropieza varias veces es más sabio porque se levanta y trata de no volver a tropezar con la misma piedra. Una mujer, estuvimos conversando esta semana, y estaba pasando alguna situación personal por decisiones, una situación, llamémosle de traspié, tropiezo, común en la vida de los seres humanos que a veces hacemos decisiones, ¿no? Y le hablé de la tristeza que produce Dios. Cuando uno cayó, tiene muchos sentimientos. Uno de los más fuertes es la culpa. A veces le acompaña la vergüenza por la exposición, por lo que otros ven, porque uno mismo no puede asumir las equivocaciones con lo que a veces somos nosotros en la vida. Y esa tristeza de Dios es la que viene a nuestro corazón, que nos lleva al arrepentimiento, nos sana. Pero hay una tristeza, según el mundo, que es satánica, que no nos lleva al arrepentimiento, sino al remordimiento. Y eso es una culpa que nos va a perseguir, es la culpa de David, que dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir de noche y de día, me desvelaba. Es la culpa que no nos deja dormir, que nos trae enfermedades, que nos contamina por dentro de nuestra vida. Pero quiero decirte que cuando Dios te dice, levántate y te alumbrará Cristo, tiene que ver que Dios te quiere restituir. Deje el impío su camino, vuelva a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Verso favorito para cuando vos estés en la caída y no puedas levantarte. Seguí pensando que Jesús sigue intercediendo para que vos te levantes. Para que vos te levantes. Ahí está, dice Apocalipsis 12:10, el acusador de los hermanos. ¿Qué viene a hacer el enemigo? Acusarte. ¿Con qué? Con tu pecado. Le diste letra y lo que estás haciendo, este fiscal te está acusando con razón.
Pero también dice Apocalipsis, lo esperanzador, mas ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Si hoy estás caído lejos de Dios, basta tan solo una gota de su sangre. La palabra es levántate, porque implica que vos continúes adelante con el propósito de Dios para tu vida. Póngase de pie, vamos a tener un tiempo de oración juntos. Cierra tus ojos, oremos juntos. ¿Cuál será la palabra? ¿Cuál será la situación humana? Ese mensajero diabólico, podemos decir, que trabaja en tu corazón. Una palabra nos puede destruir, desanimar, enfermar, hacer caer de la fe. Cuando perdemos la esperanza, lo perdemos todo. ¿Cuál será esa palabra intimidatoria que nos ha hecho caer en el temor, en la pasividad, en la falta de entusiasmo? Hay una palabra de Dios para aquellos: levántate, porque el largo camino te espera. Quizá esa palabra fue un desprecio de alguien, una sentencia de alguien. No solamente alguien te deja, sino que a veces te maldice. Te va a ir mal. Fracasado, fracasada. Sin mí te vas a morir de hambre. Nadie te va a querer. Y vivimos una vida postergando el sueño de Dios en nuestra vida. Postergamos nuestra felicidad, nuestros matrimonios, la plenitud para el resto de nuestra vida. Tan solo una palabra logró captar tu fe. Quizá tu vida es una cómoda y organizada, pero cueva al fin. La cueva de la autocompasión, con un cartelito afuera que dicen la despreciada, el despreciado, el fracasado, la fracasada, la rechazada, el rechazado, el pobre, la pobre, y todos los cartelitos que a veces están en esa cueva. La cueva del fracaso, la cueva de la postergación, la cueva de la culpa. Pero Dios no se olvida de tu vida. Dios no se olvida de lo que Él planeó para tu vida. Y así como Elías, que estaba en esa cueva, la palabra para vos hoy es: levántate, porque el largo camino te espera. Fracasaste, quizá en tu plan personal, pero Dios dice: yo tengo un plan más alto. Pero tenés que levantarte, tenés que animarte, tenés que comer bien. No coma pan de miseria, pan de amargura, coma de la palabra de Dios, que dice: el Señor cumplirá en ti su propósito. Él acabará lo que ha determinado para tu vida. Se te cerraron puertas. El gran siervo de Dios, la familia de Dios, oprimidos, el soldado de la pobreza, del problema matrimonial, el soldado que te tiene ahí atado a los conflictos y te da un mensaje: mañana morís, tu plan terminó, puerta cerrada. Pero en medio de la oscuridad, Dios se quiere manifestar. Dios se quiere manifestar. Señor, venga en esta mañana tu luz. Envía tu mensajero al espíritu de cada uno. Señor, ese mensajero que nos dice no solamente que nos levantemos,
sino que tomemos el manto de la autoridad, que nos pongamos esas sandalias, porque hay un camino para aquellos que se levanten, un camino con puertas abiertas. Señor, perdónanos por creer que por lo que somos, las puertas solas se van a abrir. Y nos hemos chocado con la oposición de nuestra vida, la oposición, Señor, de tanta cosa. Levántate, levántate. ¿Perdiste la alegría? ¿Estás en pecado, lejos de Dios? Pega la vuelta. Levántate en esta mañana. Si vos no te podés perdonar, no te das crédito, te estás creyendo más grande que Jesús. No te perdonás vos, pero Jesús dice, soy más grande que vos y te quiero perdonar. Derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Señor, hoy me levanto. Señor, hoy me levanto. Señor, hoy me levanto. Señor, hoy quiero levantarme y seguir adelante a pesar de. Señor, esta palabra, levántate, la guardo en lo profundo de mi espíritu. Señor, yo quiero seguir adelante en lo que tú me has puesto por tu voluntad. Señor, quiero seguir confiando y orando en medio de puertas de oposición. Porque, Señor, cuando tú abres la puerta, se abre la puerta. Señor, hoy me levanto del pecado. Señor, yo he estado lejos de ti, por eso me va como me va. Señor, porque el resultado del pecado es muerte, Señor. Pero hoy me levanto, hoy me levanto. Dios te ha traído a este lugar para levantarte. Dios te ha traído a este lugar para que vuelvas al lugar donde Dios te dijo, camina por ahí, sirve por ahí, multiplícate por ahí, en el nombre de Jesús. Y que este lugar se llene de gloria al Dios como respuesta a esta invitación. Dios dice, levántate, 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 resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido y ha caído sobre ti. La gloria de Dios en esta mañana sea sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Toma la autoridad de Dios, levántate. Puertas abiertas de restitución, porque Dios es el Dios que ha determinado las cosas. Te damos la gloria, Señor. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.